Buenas noches. Buenas noches. Vamos a acomodar esto por aquí. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. A ver quién nos acompaña. Acabamos de iniciar este Facebook Live. Vamos a dar unos minutitos para que nos acompañen. Hoy en preguntas y respuestas. Buenas noches. Voy a abrir un momentito aquí. Hola Karen, buenas noches. Bienvenida a Preguntas y Respuestas. Qué bueno verlos, Elena. Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Aquí estoy. Aquí estamos. Como siempre les pido, salúdenme, díganme desde dónde nos están mirando. Desde Colombia, ya sabes, Karen, qué bueno. Qué bueno, bienvenida Karen desde Colombia, son las 8:23. Siempre me gusta dar unos minutos para que la audiencia se vaya entrando, se vaya formando. Elena, buenas noches. Félix, Lacey, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos sean todos a Preguntas y Respuestas. Estoy muy contenta de tenerlos, de que me estén acompañando esta noche, de que nos estén acompañando. Félix Antonio desde Santo Domingo, mi compatriota, República Dominicana. Qué bueno que están aquí. Samuel, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, buenas noches, Samuel. Samuel desde Argentina. Qué bueno que están acompañándonos. José Oscar desde Perú. ¡Wow! Dios mío, a mí me encanta cuando me ponen todos estos países diferentes. Ay, Dios mío, qué hermoso lo que es la tecnología. Luciana desde Colombia, ¿cómo estás? Bienvenida a mi corazón. Niloufar. Hola Niloufar, ¿cómo estás? Bienvenida. Ena, bienvenida. Saludos, Lucy, saludos a ti también. Qué bueno que nos acompañan, son las 8:24. Janet, buenas noches, Janet. Los que ya tienen su cuaderno de trabajo, pues yo espero que lo tengan a mano, papel y lápiz a mano, cuaderno de trabajo y lápiz a mano, porque hoy vamos a aprender mucho, hoy tenemos muchas notas que tomar. Niloufar desde Virginia, qué bueno que nos acompañan. 8:25, vamos a dar un poquito de tiempo para que podamos comenzar, pero a las 8:30 en punto comienzo, porque hoy sí tenemos mucho que hablar. A ver. Sí. Ok. Bienvenidos sean todos. Espero que hayan tenido pues un fin de semana estupendo, bendecido. Y bueno, pues ya preparándonos para comenzar la semana. Denis, ¿cómo estás? Francisco, mucho gusto Francisco, bienvenido desde Tabasco, México. Qué bueno, wow, qué bueno. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que nos acompañan. Ginny, bienvenida Ginny. Buenas noches, qué bueno que nos acompañas desde República Dominicana, creo que estás allí, si no estás viajando. Carlos, bienvenido. Sí, claro que sí, claro que sí. Les decía que si tienen su cuaderno de trabajo, pues lo tengan a mano para que vayan tomando notas mientras comenzamos, mientras hablamos y enseñamos sobre este tema. Hola preciosa, ¿cómo estás, Jenny? Muy contentos, muy contenta de que estén aquí acompañándonos en preguntas y respuestas. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok. Unos 3 minutitos más y comenzamos con preguntas y respuestas y con nuestro tema de hoy. A ver quién más está.
Sí, en República Dominicana. Si escuchan los ladridos, estos son estos perritos que están aquí y pues no nos dejan tranquilos. Siempre quiere que yo esté sacándolo, entrándolo, sacándolo, entrándolo. Dios mío. Yaskari, ¿cómo estás, Yaskari? Desde Westin, Florida. Francisco, el tema de hoy es sardinas y cebada. Sardinas y cebada. No sé si ya tienes el cuaderno de trabajo a mano, pero si no lo tienes, puedes tomar notas y ya después te lo hacemos llegar. Sardinas y cebada es el tema de hoy. Para preparar mis preguntas. Bueno, no vamos a tener como que una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Generalmente me envían las preguntas y yo al domingo siguiente doy la respuesta. Por eso se llama así preguntas y respuestas, pero no es como que en vivo así. Pero si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. Si tienes algún comentario, no dudes en hacerlo. Y si no te lo respondo durante la transmisión, pues te lo respondo después. Así que si tienes preguntas, siéntete en completa libertad de hacerla. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Voy a comenzar ya, porque quiero pues darle la bienvenida formal a preguntas y respuestas. Y quiero comenzar diciéndoles que wow, o sea, la respuesta que hemos tenido con lo del cuaderno de trabajo ha sido impresionante. Yo la verdad no pensé que iba a tener una respuesta tan positiva, tan proactiva de parte de ustedes. Hemos recibido personas, bueno, ya personas de Estados Unidos, vamos a decir New York, North Carolina, Texas, Florida, New Jersey, tienen su cuaderno de trabajo. Personas de Honduras, Argentina, yo lo tengo aquí una lista, espérenme. Honduras, Argentina, México, Perú, Costa Rica, República Dominicana, ya tienen su cuaderno de trabajo. Tienen a mano la edición gratuita del cuaderno de trabajo que hemos hecho con mucho cariño para ustedes, esperando que se maximice el aprendizaje de esta clase. Si todavía no se han inscrito, solo deben presionar en el enlace que aparece en varias de las publicaciones que hemos puesto en nuestra página de Facebook, donde lo hemos anunciado. Solo presionan en ese enlace. Es simplemente escribir su nombre, el país donde se encuentran y su correo electrónico, y nosotros le vamos a enviar cada semana el cuaderno de trabajo. Dos cosas. Si no has recibido el cuaderno de trabajo de esta clase, de esta semana, pues cuando nos envíes tu correo electrónico, te enviamos esta y la de la próxima semana. Y si ya estás inscrito, no tienes que volver a inscribirte, automáticamente se te enviará el cuaderno de trabajo. ¿Ok? Entonces, ya les digo, si tienen su cuaderno de trabajo a mano, ténganlo. Tengan su papel y su lápiz a mano, y el programa de hoy está enfocado en la siguiente frase. Sé que como líder tengo un llamado muy grande en mi vida. Sin embargo, siento que tengo muy poco para dar. No sé ni por dónde comenzar. Me siento demasiado pequeño en medio de un mundo de grandes. Me siento demasiado pequeño en medio de un mundo de grandes. Durante la vida de Jesucristo aquí en la tierra, de Jesús, hubo un milagro. Hubo un milagro que, aparte del milagro de la resurrección de Jesucristo, es el único que aparece en los 4 evangelios. Es una historia tan impactante que los escritores fueron tan específicos en detallarla que hasta detallaron cómo estaba la hierba ese día. Fue una historia que impactó bastante. Me estoy refiriendo al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y hoy quiero hablarles sobre panes y peces, pero no sobre la base de panes y peces y de cómo la multitud fue alimentada, sino sobre la base de la materia prima, sobre la base de la cantidad y sobre la base de la actitud de los personajes envueltos en esta historia. Así que esta enseñanza lleva por nombre Sardinas
y cebada. En tu cuaderno de trabajo, lo que quiero sugerirte es que a medida que relatamos esta historia, identifiques y escribas los puntos que llaman más tu atención, porque, fíjense, la ventaja del Facebook es que una vez que termina la transmisión en vivo, pues puedes volver de nuevo a la transmisión y puedes presionar pausa mientras escribes frases claves para tu vida, algo que aplique a tu vida o que aplique a la vida de alguien más, a quien tú tengas que darle esta palabra, o que aplique a tu negocio, que aplique a tu trabajo, que aplique a tu ministerio o que aplique a tu equipo. Acuérdate que no podemos ser tan solo oidores, sino también hacedores. Y de la única manera que podemos hacer es cuando tenemos claro en nuestras mentes lo que debemos hacer. Y eso se logra al escribir. Escribe la visión, escribe la palabra y luego corre con ella. Hola, Ivonne, desde República Dominicana. Entonces, ve tomando nota de aquellas cosas que te llamen más la atención, de esos puntos claves que apliquen más a tu vida. Sardinas y cebada. Sardinas y cebada. Como esta historia se relata en los 4 evangelios, no voy a leer todos los evangelios, pero lo que voy a hacer es darle como un resumen de lo que sucedió. Herodes había asesinado a Juan el Bautista. Óyeme, esta historia comienza como que sanguinaria. O sea, no solo era Juan el Bautista. Estamos hablando de que habían asesinado al primo hermano de Jesús, ¿ok? A su primo que le manda decir desde la cárcel, óyeme, ¿tú vienes a rescatarme o no? ¿Eres tú el Mesías que yo decía o no? Esto no lo dice exactamente el relato de los panes y los peces, pero para comprender el contexto, para comprender el por qué Jesús se sentía como se sentía y el por qué él fue e hizo lo que hizo, tenemos que entender qué le estaba pasando. Entonces Jesús estaba triste. Su primo había sido asesinado, él se sentía acongojado y se retiró a las cercanías de un lago con sus discípulos para estar un momento a solas con ellos. Esos momentos no se daban muy a menudo porque donde quiera que él iba, una gran multitud lo seguían a ellos, y precisamente esto fue lo que pasó. Esta vez una gran multitud lo siguió y Jesús pone a un lado cómo se siente. Jesús hace a un lado sus sentimientos. Cuando él vio que toda esta gente se le acercaba, hace a un lado su dolor y comienza a atender a la gente. Hace a un lado su dolor personal y comienza a atender al dolor ajeno. Entonces vemos que Jesús se pasa un día completo enseñando, sanando, haciendo milagros. Milagros que la historia no cuenta porque tal vez eran aquellos milagros que Jesús hacía a diario. Ya Jesús se había establecido una reputación. Ya Jesús era el maestro que la gente seguía, el Mesías tan esperado. Entonces estos milagros pues no se relatan en esta historia, pero sabemos que se pasó el día entero haciendo milagros. De repente se va acercando la noche y los discípulos comienzan a evaluar la situación. O sea, se está haciendo de noche, la gente no vino preparada para pasarse el día entero en esto. Ni siquiera los discípulos se habían preparado para ello. Aquí hay gente de todas las edades. Jesucristo como que no termina y van donde Jesús y le dicen, maestro, se está haciendo tarde, la gente tiene hambre, tú como que no tienes para cuándo terminar y aquí hay niños, ancianos, gente enferma, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús le dice, bueno, pues vamos a alimentarlo, denle a ustedes de comer. Felipe le contesta y le dice, pero mira, maestro, mira Jesús, nada más hombres son 5,000. Ni con el salario de 8 meses alimentamos a esta gente. Mejor despídelos para que ellos vayan a comprar alimentos. En ese mismo instante aparece Andrés y le dice, mira Jesús, fíjate, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso comparado con esta gran cantidad de gente? Jesús le dice, tráiganmelo y hagan que la gente se siente. Jesús da gracia al cielo, comienza a entregar los panes y los peces a los discípulos. Ellos comenzaron a repartirlo entre la gente comió, se sació y sobraron 12 canastas llenas de comida. Esa es la historia de los panes y los peces. Ahora, fíjense, en esta historia aparecen personajes claves.
Y lo que yo quiero es que mientras voy hablando sobre estos personajes ahí en tu cuaderno de trabajo o en tu hoja que has tomado, te preguntes a ti mismo, ¿quién eres? ¿Qué papel representarías tú en esta película? ¿Quién eres en esta historia? Primer personaje tenemos a Jesús. Pero bueno, ni se nos ocurra pensar que podemos ser nosotros el Jesús de la historia, ¿verdad? Y qué bueno, qué alivio. No somos Jesús. Ese personaje nunca lo vamos a poder representar. Así que si alguno de ustedes de lo que están tomando nota habían escrito, bueno, yo creo que yo puedo ser Jesús y encerraron en un círculo esta respuesta, bórrenla, porque no somos Jesús. Y qué alivio tan grande, qué hermoso es saber que aunque no seamos Jesús, Él forma parte de la historia. Él está en medio de nuestra historia. Así que desde antes de comenzar, comencemos a despojarnos, comencemos a quitarnos esa carga tan pesada que nos hace pensar que somos nosotros los responsables de que la gente no haya traído comida, de que somos los responsables por las elecciones de los demás que juegan un papel en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas. No somos Jesús. Pero sabemos que Jesús está en nuestra historia. Segundo, hay una multitud, pero realmente no juegan un papel muy importante porque esto es gente que quiere que le den. Y si hoy tú estás aquí es porque quieres aprender para dar. Así que no creo que seas multitud, aunque hayas venido para recibir. Pero esta gente para lo único que había ido allí era para recibir. Esta gente no trajo nada para dar, ni siquiera para darse ellos mismos, mucho menos para compartir. Así que no creo que pues sean ustedes parte de la multitud porque ustedes son líderes que están aquí porque quieren dar. Tercero, hay dos tipos de líderes. Hay un líder llamado Felipe y hay un líder llamado Andrés. Entonces, antes de yo proseguir con la historia, vamos a desmenuzar estos personajes. Les voy a hablar a los líderes que me están escuchando. Les voy a hablar a aquellos líderes que me están escuchando, pero también a aquellos líderes en potencia. Para que sepan con cuál de estos personajes identificarse, con cuál de estos personajes ubicarse, ya sea ahora dentro de su liderazgo o cuando tengan gente o un liderazgo bajo su responsabilidad. Fíjense, mucha gente probablemente se preguntará, ¿por qué son estos dos discípulos los que intervienen en esta historia? Eran 12 líderes. O sea, Felipe no era ni siquiera el tesorero del grupo. Y Andrés, la verdad, de lo que podemos leer, esa fue la única vez que Andrés habló en los 3 años de ministerio de Jesús. Entonces, ¿por qué ellos? ¿Por qué Andrés y Felipe? Bueno, Felipe y Andrés eran ambos de Betsaida, la ciudad en la que ellos se encontraban en ese momento. Entonces yo quiero que entiendas lo siguiente, había una necesidad en la ciudad de ellos. Y muchas veces nosotros queremos ir y alcanzar tantos lugares y muchas veces no nos damos cuenta de que hay necesidad en el lugar que nos es familiar. En ese lugar donde nosotros conocemos a la perfección, Dios nos dice, ¿qué podemos hacer aquí? Fíjense, Jesús le pregunta a Felipe esto, le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? O sea, Felipe, como tú eres de por aquí, como tú conoces a esta gente, como tú conoces este terreno, ¿dónde vamos? Jesús no le dice, ¿dónde vas? Jesús no le dice a Felipe, ¿qué vas a hacer? Aquí entra en juego la primera persona del plural, nosotros. Y yo quiero que entiendas que cada vez que Dios te pida hacer algo, Él te va a decir, nosotros. No lo vas a hacer solo, no tienes que hacerlo solo. La verdad es que para la gran necesidad que hay, tú solo no eres suficiente. Pero este milagro no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Sí, Felipe, eres tú quien conoce la región, pero yo soy quien te da el conocimiento. Eres tú quien conoce la gente, pero yo fui, Felipe, quien te posicionó aquí desde que estabas en el vientre de tu madre. Es a ti a quien conocen. Ahora, tú tienes que hacer que me conozcan a mí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, Felipe? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a comprar pan
para esta gente. Entonces aquí está la respuesta del líder Felipe. Escúchenme bien, líderes, escúchenme. Yo me imagino a Felipe. Bueno, sí, es cierto, es cierto. Yo soy aquí el que conoce la situación, yo soy el que sé cómo se mueve el asunto aquí. Me imagino que Felipe era medio dominicano, así que se lo voy a decir en dominicano, ¿verdad? Entonces me acaban de preguntar a mí que cómo es que vamos a comprar, dónde es que vamos a comprar el pan. O sea, me llegó el momento del brillo. Yo resuelvo aquí la situación y yo soy el líder del momento, el que conoce, el que sabe, el que puede resolver. Así que déjame ver, déjame hacer unos cálculos, 2 por 2, déjame ver, 45, 750. Judas, ¿cuántos hay en la bolsita? Y Judas le dice, y él vuelve y le pregunta, ¿pero tú estás seguro, Judas, que eso es lo que hay? Bueno, sí, bueno, déjame ver, hay 7 grupos por aquí. ¿Tú estás seguro, Judas? Sí, estoy seguro, Felipe. Bueno, déjame comenzar de nuevo. Déjame ver si el chino del supermercado de la esquina tiene el pan más barato, pero déjame ver, es que no me da. Es que solo va a ser pan y ni siquiera va a ser suficiente para toda esta gente. Bueno, mira, maestro. Llega Felipe donde el maestro, ya yo hice el cálculo. Y yo busqué en Google todos los supermercados de los alrededores y el chino de la esquina es el que tiene el pan más barato. Pero ya Judas me dijo lo que hay en la bolsita, ya yo estudié la necesidad, ya yo conté los necesitados, ya yo evalué los recursos y ni siquiera el salario de 8 meses bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno reciba poco. Felipe no captó que Jesús le dijo, vamos. Él entendió que Jesús le dijo, resuelve. El cálculo de Felipe no estaba errado. Felipe tenía la información correcta, es cierto. Lo que tenemos a mano no es suficiente. Lo que tenemos para ofrecer no es suficiente para comprar pan. Pero Felipe no había entendido todavía que ciertamente a mano tenía algo insuficiente, pero al frente él tenía al pan de vida. ¿Y qué le dice Felipe? ¿Sabes qué, maestro? Mejor manda a esta gente para su casa. Felipe es el prototipo del líder que cuando no tiene la respuesta en sus manos, cuando no es a él a quien se le ocurre la mejor idea, cuando no es él el más ungido, mejor prefiere desbaratar el proyecto y mandar a todo el mundo para su casa. El problema es que Felipe no había comprendido que aunque estaban en su terreno, el proyecto no era de él. El líder de la empresa, don Felipe, no había comprendido que aunque él era el jefe en ese momento, la respuesta podía venir de alguien más. El pastor de la iglesia, el reverendo Felipe, no había comprendido que aunque él era el pastor y se le había pedido ayudar a resolver la necesidad, el rebaño no le pertenecía a él. La respuesta no necesariamente tenía que venir de él y la revelación la podía tener alguien más que no fuera él. El padre de familia Felipe, y le estoy hablando a muchas Felipas también, a muchas madres de familia, no había comprendido que si bien era cierto que había un problema en su casa, Jesús le preguntó, ¿cómo lo vamos a resolver? No les tocaba solos. Acuérdate que el personaje de Jesús solo lo representa a Jesús. Aunque tú seas el líder, tú no eres Jesús. Y Jesús le dice a Felipe, ¿qué debemos hacer con esta multitud para alimentarlos? Lo lindo es que la Biblia dice que ya Jesús sabía lo que él iba a hacer, pero él estaba probando a Felipe. Jesús sabía que Felipe le iba a salir con esa. De seguro Jesús le había aplicado la evaluación del DISC y Felipe había salido un C a la 10ª potencia. O sea que ya Jesús conocía a Felipe, pero tenía que enseñarle. Tenía que enseñarle porque en el libro de Hechos encontramos a un Felipe que se le reconoce como el primer evangelista de la iglesia primitiva, yendo de ciudad en ciudad, haciendo específicamente lo que Jesús estaba haciendo en esa montaña. Búsquenlo, el libro de los Hechos dice que a Felipe iba de ciudad en ciudad y le llevaban los enfermos para que fueran sanados. Felipe tenía que aprender que no importaba qué tanto él conociera, qué tan inteligente fuese o qué tan famoso fuera en medio de esa multitud. No importaba que tal vez el pueblo lo admiraba porque de su pueblo había salido un discípulo de Jesús y que él era un gran líder, uno de los 12. No importaba eso. Es que muchas veces la gente que sabe más es la que menos se da la oportunidad de ver milagros en acción. Y Felipe tenía que aprender
Felipe tenía que aprender que no se trataba de los recursos que él tenía, sino de manos de quién él ponía los recursos que él tenía a mano. No se trataba de lo que él tenía, te lo voy a repetir. Felipe tenía que entender que no se trataba de lo que él tenía, sino de manos de quién él ponía los recursos que él tenía a mano. Y como líder yo tengo que aprender que no se trata de los recursos que yo tengo a mano, sino en manos de quién lo pongo. Y también tengo que aprender que si no los tengo, pueden venir de alguien más. Y Jesús pone a Felipe en primera fila para que aprenda esta lección. Y muchas veces Dios nos va a poner en primera fila para que aprendamos. Ahora vayámonos al líder Andrés. Andrés también era de Betsaida. Andrés se encuentra básicamente bajo las mismas circunstancias en las que se encontraba Felipe. Es el mismo escenario, es la misma situación, es su misma ciudad, es la misma necesidad y es el mismo socio. Pero Andrés no fue al que se le preguntó, fue a Felipe. Miren, Andrés era el hermano de Pedro. Y todos conocemos la intensidad de Pedro. O sea, en esa casa solo podía haber un intenso y era Pedro. Pedro era el protagonista de todo. Yo me imagino que ese día Pedro tenía hambre y no estaba de humor y por eso no se metió en la historia. Yo estoy casi segura, inclusive, de que Andrés fue parte de los discípulos porque andaba como de arete con Pedro ese día y cuando Jesús le dijo sígueme, él siguió. El caso es que le llegó el turno a Andrés. No tan reconocido, no tan influyente, no tan notorio porque siempre le robaban el show, pero que se encontraba en ese momento bajo las mismas circunstancias en las que se encontraba Felipe. Y Andrés se mete en la conversación y sin que nadie le pregunte dice, maestro, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños, pero yo sé que esto no es suficiente para alimentar a tanta gente. En ese mismo instante Jesús interrumpe y le dice, tráiganmelo y sienten a la gente. Donde Felipe escuchó una pregunta, Andrés escuchó un reto. Donde Felipe escuchó un problema, Andrés visualizó una oportunidad. Cuando Felipe ofreció una respuesta humanamente confiable, Andrés ofreció una solución divinamente probable. Donde Felipe falló en ver al más que suficiente, Andrés prevaleció sabiendo que no había suficiente, pero que aquel que él tenía enfrente era poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Mucha gente cree que fue que Andrés dudaba de los 2 panes, de los 5 panes y los 2 peces, pero ponte a pensar. ¿Qué tal si fue que Jesús ni le permitió terminar de poner en palabras lo que Andrés estaba posiblemente pensando? Y dijo, tráiganlo. O sea, mientras Felipe calculaba, Andrés recordaba. Mientras Felipe calculaba, Andrés recordaba que en una ocasión, en medio de una fiesta, lo único que quedaba era agua. Y que el mismo que él tenía enfrente se estrenó haciendo milagros, saltándose el proceso de la búsqueda de la semilla, de la siembra del árbol, del riego del árbol, de la cosecha a mano de las uvas, del proceso de trituración y prensado, separando la piel de las semillas y de la pulpa, que se había saltado el proceso de fermentación que se toma más o menos un mes, que se había saltado el proceso de clarificación y embotellamiento y finalmente el proceso de añejamiento y había creado el vino de la más alta calidad en toda la región. Mientras Felipe calculaba si el pan del chino de la esquina iba a ser suficiente, Andrés decía, esto es pan de cebada, pero conociendo yo al que tengo enfrente, no solo lo multiplica, no, esto va a saber a croissant. Pero no solo eso, Andrés no solo identificó a quien tenía enfrente, sino que también reconoció de dónde podía venir el recurso. Andrés fue el único líder que notó al niño, que identificó una solución de manos de alguien que no contaba.
Andrés fue el único líder que se fue por encima de la condición actual del niño y vio lo que traía el niño a mano. No se burló de la situación, no le importó que los demás ya hubiesen hecho el cálculo y se hubieran dado cuenta que lo que traía el niño a simple vista no era suficiente para las multitudes. Y yo quiero que tú me entiendas, amado líder. Andrés no se enfocó en lo natural. Andrés se enfocó en aquel que toma lo natural y lo convierte en sobrenatural. Andrés sabía que lo que traía el niño era poco, pero también había visto lo mucho que podía hacer Jesús con lo poco que se le traía. Andrés sabía que el niño no tenía mucho, pero eso era todo lo que se necesitaba para alimentar multitudes, para crear milagro, para que inclusive sobrara y quedara para los demás días. Andrés sabía como líder que ellos en ese momento no tenían la respuesta, pero que por ahí había un chiquito que, aunque no era nadie, tenía lo que se necesitaba en ese momento. Y Andrés se hizo a un lado y, escúchame bien, líder, le dio la oportunidad al chiquito de brillar. Entonces, como líder, ¿quién eres? ¿Eres Felipe o eres Andrés? Ahora, salgámonos un momentito de los líderes y vayamos al próximo personaje. Vayamos al personaje del niño, de quien realmente salió el milagro. Recuerden que a los niños lo echaban a un lado. De hecho, el mismo Jesús tuvo que reprender a los discípulos y decirles que lo dejaran acercársele a él porque de ello era el reino de los cielos. Entonces, este niño tenía 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Y como les dije que no quería enfocarme en los panes y en los peces, sino en la calidad y en la cantidad, permítanme darle unos datos. Hablando de la calidad, la cebada era el ingrediente de la más baja calidad que había en esos tiempos para hacer el pan. El pan de cebada era el pan de los pobres, el pan de los que no tenían mucho, el pan de los... O sea, el niño no tenía nada de aparente valor. Ese era el pan de cebada. ¿Recuerdan que les dije que Jesús se había retirado donde había un lago? Pero todos los escritores especifican que los peces eran pequeños. En un lago, en una región donde la gente vive de la pesca, de peces grandes, de gran tamaño, este niño traía 2 peces pequeños. Y lo que la mayoría de los estudiosos creen es que estos peces estaban secos, porque no podía llevar un pescado fresco para pasarse todo el día en la montaña sin que el pescado no se echara a perder e intoxicara. Entonces, posiblemente los pescados de este niño eran sardinas secas. Eran unas 2 sardinas secas que tenía a mano y un pan de cebada. Esa era la calidad del milagro que portaba el niño. Algo de poca calidad, algo seco. Esto me recuerda mucho el Valle de los Huesos Secos. Algo que ya estaba muerto. Algo que no tenía un gran valor nutritivo. Yo necesito que tú comiences a buscar qué es lo que tienes a mano que aparentemente no tiene valor, que aparentemente ya está seco, que aparentemente no sirve para mucho. Eran panes de cebada y eran sardinas secas. A todo esto a los niños se les mantenía alejado de los adultos. De hecho, cuando un muchacho se metía entre los adultos, entre los líderes, lo echaban fuera. ¿Recuerdan cuando David llegó a donde estaban los hermanos que lo echaron fuera? ¿Recuerdan a José y sus hermanos? Yo recuerdo que en mi niñez, cuando íbamos al campo, a los muchachos se les sacaba de la casa porque habían llegado visitas. Y cuando osaba un muchacho hablar, le decían, mire, cállese, que los muchachos hablan cuando... No lo voy a decir. Investíguenlo ustedes. ¿Cuándo es que los muchachos hablan? Sin embargo, de lo despreciado, de lo desechado,
De lo menospreciado, ay, 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 ay. Yo no les voy a decir a ustedes que yo no sé a quién yo le vine a hablar, como mucha gente dice, porque yo sí sé a quién yo le vine a hablar. ¿Ah? Yo le estoy hablando a quien han despreciado, yo le estoy hablando a quien han humillado, yo le estoy hablando a quien han removido de su lugar porque supuestamente llegó gente importante. Yo le estoy hablando a quien cree que no es nadie. Yo le estoy hablando a quien cree que es insignificante. Yo le estoy hablando a quien tiene el pan de la más baja calidad y a quien apenas tiene 2 sardinas para comer. Yo te estoy diciendo a ti que tienes que traer lo que tienes a mano. Yo te estoy diciendo a ti que hoy Jesús no está esperando a que tú le traigas lo que tú hoy no tienes. ¿Por qué? Porque lo que la multitud hoy necesita no es el pan y el pescado que puedas traer mañana porque piensas que tal vez va a ser más grande o mejor. No, 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 no. Quien te rodea, escúchame bien, quien te rodea necesita lo que tú tienes hoy, así sean sardinas y cebada. Hay una necesidad ahora que no requiere lo que vas a tener después. Y te lo voy a repetir, alrededor de tu casa, alrededor de tu iglesia, en tu empresa, en tu comunidad, en tu equipo, en tu ministerio, hay una necesidad ahora que no requiere lo que vas a tener después, sino que necesita lo que tienes ahora. David había sido ungido rey, por lo tanto él sabía que eventualmente él tendría que convertirse en un gran guerrero y en un gran líder. Pero si David esperaba convertirse en un gran guerrero para matar a Goliat, no lo hubiera matado. Dios quiere lo que tienes ahora. Una onda y una piedra es más que suficiente. Ya después, David, ya después yo te doy la espada. Necesito que lo que aparentemente no tiene valor lo uses, porque con eso es que podrás matar gigantes. Con sardinas y cebadas puedes alimentar multitudes. Lo que para ti no es suficiente, mira, y te lo digo de corazón, porque yo sé que aquí hay gente que entienden que no son suficientes. Aquí hay gente que dicen, yo quiero ayudar a los demás, yo quiero servir, yo sé que tengo un gran llamado, pero me siento pequeño, yo siento que lo que tengo no es suficiente. Lo que para ti no es suficiente, Dios lo convierte en más que suficiente. Sácate de la mente que Dios te quiere rico, que Dios necesita que lo sepas todo, o que Dios te quiere en altas posiciones para poder usarte. Sácate de la mente que para tú suplir las necesidades de quien te rodea, tienes que ser esto o aquello. Dios no opera desde tu riqueza o tu abundancia, ni siquiera desde tu conocimiento. Dios opera desde tu disposición. Es que yo no tengo nada. Es que los demás saben más que yo. Es que el otro tiene más éxito que yo. Es que yo soy muy insignificante. Es que yo no hablo bien. Es que yo no me sé vestir como se viste tal o cual líder. Es que no tengo los recursos que tiene tal líder. Es que no he llegado a la estatura de mi mentor todavía. Es que soy muy pequeño. O yo no sé tú. Pero yo he visto que en la Biblia los pequeñitos, los que aparentemente no pueden resolver nada, son portadores de milagros. Yo he visto un pequeñito David matar gigantes. Yo he visto una pequeñita que ni siquiera se menciona su nombre en la Biblia, pero que trajo sanidad y salvación a la casa de Naamán. Yo he visto una pequeñita llamada Esther que no solo conquistó al rey más poderoso de la tierra, sino que salvó al pueblo judío de una gran matanza. Yo he visto un pequeñito llamado Jeremías, al que Dios lo levantó para restaurar al pueblo de Israel. Yo he visto una pequeña muchacha que un día un ángel se le apareció y le dijo que tú vas a ser la madre del Mesías. Así que si alguien te dice tú eres muy pequeño, tú le dices sí, soy pequeño, lo que tengo es poco, tal vez ni siquiera alcanza para mí porque soy medio comelón, pero yo llegué hasta donde está el que multiplica lo pequeño. A mí me contaron que en una boda él convirtió el agua en vino, así que con lo poquito que yo soy y con lo poquito que yo traigo, él de seguro lo convierte en algo más que suficiente. Es más, ¿cuánto quieres apostar que hasta sobra comida?
Es que tengo que esperar para ser el líder, para hacer algo, tengo que ser alguien grande. No, 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 no. Lo poquito que tienes a mano alimenta multitudes. Lo poquito que tienes a mano porta milagros. Entrégalo. Ponlo al servicio de los demás, porque es durante el proceso de servir que lo que tienes a mano se multiplica. Dice la historia que cuando ellos comenzaron a servir, no dice que Jesús multiplicó y de repente aparecieron todos aquellos panes y todos esos peces y comenzaron a servirlo. En el proceso de servir esos únicos 5 panes y 2 peces, en ese proceso se multiplicó. Hay tantas historias de grandes que no llegaron a los 4 evangelios. Hubo resurrecciones. Óyeme, hasta Lázaro, uno de los mejores amigos de Jesús, fue resucitado y no llegó a los 4 evangelios. Aparte del milagro de la resurrección de Jesucristo, el único milagro que llegó a la lista de los milagros de los 4 escritores fue el milagro que provocó este niñito con 5 panes de cebada y 2 sardinas secas. Lo más increíble es que el milagro vino de parte de uno que ni siquiera formaba parte del conteo original. Los que contaron eran solamente 5,000 hombres y no incluían mujeres y niños. O sea, este niño no formaba parte de los que contaban, pero lo que él trajo fue lo único que contó con la aprobación del cielo y alimentó multitudes. No contaba, pero lo que él trajo fue lo único que contó. Fíjate, tú no tienes una idea la cantidad de personas a las que puedes impactar con lo poco que tienes. En la historia se dice 5,000, pero sabemos bien que la cultura judía solo contaba a los hombres, porque los hombres y las mujeres comían separados y los niños comían con las mujeres. Así que estamos hablando de mucho más de 5 personas. De 5,000 personas, perdón. Imagínate, no solo eran las mujeres, también eran los niños. Los niños como que se multiplicaban en ese tiempo. Los estudiosos dicen que la cantidad alcanzada fue entre unos 12,000 a 20,000. Pero yo prefiero pensar que la cantidad exacta nunca se supo. Y Dios así lo diseñó. Dios así lo diseñó para que cuando tú pienses que lo poco que tienes alcanza solo a la gente que ves, recuerdes que nunca sabrás a la cantidad de gente que verdaderamente tu poquito puede alcanzar. Con esto concluyo. Si te identificaste con uno de los líderes de esta historia, Felipe o Andrés, recuérdate que hay pequeñitos a tu alrededor, que lo poquito que tienen es lo que va a alimentar a la multitud ese día. Aprende a reconocer al desconocido, porque ese es el que Dios ha designado para el milagro del día. Todos los días se necesitan milagros y tal vez como líder a ti te toque mañana, pero mucho cuidado con despreciar a quien solo tiene 5 panes y 2 peces. Mucho cuidado con despreciar a quien no forma parte del conteo principal. Y quiero que me entiendas lo que te estoy diciendo. Mucho cuidado con las acciones que tomes que provoquen que ese niño se vaya a su casa, porque no sabes si estás neutralizando una fuente de milagros. Hay muchos líderes hoy en día que con su accionar hacen que quien tiene poco se devuelva. Nos impresionamos muchísimo con quien aparentemente tiene mucho. Pero en esta ocasión, el chino del supermercado nunca puso a disposición de la gente la tienda de abarrotes que él tenía para alimentar al pueblo. Quien lo hizo fue un pequeñito que no tenía nada. Así que ojo, líderes. Mucho ojo. Si te identificaste con el niño, lo único que me resta decirte es que actives lo poco que hoy tienes para que se multiplique y alimentes multitudes. Recuérdate que sin Dios no puedes y sin ti Dios no lo va a hacer.
depende de ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Que tengan un bendecido inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo en Preguntas y Respuestas. Soy Giselle Lam. Paz. Buenas noches.